Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien el día de hoy, que estén disfrutando su día, donde quiera que nos estén escuchando, ya sea en la mañana, tarde, noche. Bueno, espero que su día esté yendo genial. Por acá, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en este podcast, en este su espacio, Vivir en el extranjero. Y bueno, para todos aquellos que nos acompañan nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Y para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, bienvenidos a este su espacio. Si no han tenido la oportunidad de escuchar el episodio número 0, que se titula Vivir en el extranjero, lo que te espera en este viaje. Bueno, como su nombre lo dice, en ese episodio hago una presentación a este espacio, hablo un poquito acerca de los objetivos, de a quién va dirigido y les platico un poquito más acerca de mí. Pero bueno, si no han tenido la oportunidad, les platico un poquito de rápido. Mi nombre es Andrea Flores, soy originaria de México y hace aproximadamente 9 años que me encuentro, como su nombre lo dice, viviendo en el extranjero, más específicamente en Londres. Y bueno, en el episodio pasado les platicaba que tengo experiencia no solo viviendo en Londres, les puedo compartir experiencias de mi transición en otros 3 países diferentes, que es la ciudad de París, Francia, Singapur, y he vivido también en Irlanda. Dublín, Irlanda, más específicamente. Entonces, bueno, si eso es algo que te interesa escuchar, por ahí les estaré compartiendo de mis experiencias en los siguientes episodios. Y bueno, el propósito de este espacio, como les comentaba en el episodio pasado también, es más que nada ayudar a todas las personas que se encuentran pensando en posiblemente mudarse al extranjero, pero no saben por dónde empezar o tienen muchísimas dudas. Bueno, esperemos que al platicarles mis experiencias y por ahí las experiencias de otras personas podamos responder sus dudas. También este espacio va dirigido y me encantaría que fuera dirigido a personas que se encuentran viviendo en el extranjero como yo y que quieren conectar con gente que está pasando por situaciones similares a las de ustedes, ya sea cualquier situación que estén pasando, consiguiendo su primer trabajo, estudiando o a lo mejor una relación sentimental. Bueno, aquí estamos para apoyarnos, para platicar nuestras experiencias y aprender los unos de otros. De hecho, tengo por ahí un objetivo que me encantaría ya en un futuro. Bueno, el propósito, como les comento, es conectar gente que se encuentra viviendo en el extranjero. Y bueno, me encantaría tanto que por ahí nos conectemos remotamente a través de los comentarios en redes sociales. Pero el objetivo, lo que me encantaría es que 2 expats que se encuentren actualmente en el extranjero y quieran conocer gente que se encuentra viviendo en su misma ciudad, bueno, a lo mejor aquí entre los comentarios y todo se dan cuenta de que hay otras personas de su misma nacionalidad viviendo también en su misma ciudad y bueno, que se fueran por un café, me encantaría. Ese es como el objetivo principal de este examen. Entonces, bueno, crucemos los dedos de que el objetivo se cumpla y bueno, vamos entonces a comenzar con el episodio del día de hoy. Y bueno, en el episodio del día de hoy, como su título lo dice, vamos a tratar de ayudarte a elegir, a decidir tu primer destino para vivir en el extranjero. Como les comentaba en un principio, la verdad es que se dice fácil, pero con tantas opciones es normal que nos sintamos un poquito abrumados con tanta información, con tantas opciones. Entonces, aquí estamos para ayudarte a decidir ese destino final. Y bueno, cuando estuve pensando cómo podría
¿Cómo podría abordar este tema? La verdad es que me encantaría, chicos, me encantaría traerles una lista de los 5 mejores lugares para vivir en el extranjero. Pero la verdad es que es imposible porque tu destino final va a depender pues completamente de tu situación personal, preferencias personales, incluso habilidades lingüísticas que tengas por ahí. Va a depender de muchísimas cosas. Entonces, en este episodio me gustaría más bien presentarte como 3 pasos que yo seguiría para elegir mi destino final, para mi primera, segunda o tercera experiencia viviendo en el extranjero. ¿Y por qué digo segunda o tercera? Bueno, porque también espero que este episodio les ayude a otros expats que actualmente ya se encuentran viviendo en el extranjero, pero a la verdad, a lo mejor no están contentos con el lugar en el que viven y están explorando otras opciones en otros países o otras ciudades. Bueno, espero que también les vaya a ayudar a tomar esa decisión. Y bueno, entonces vamos a comenzar con cuáles son esos 3 pasos que yo seguiría para elegir mi primer destino para vivir en el extranjero. Y bueno, paso número 1, que creo que es el más importante. Al principio no lo había contemplado, pero de hecho creo que es como la base de todo y es como definir cuál es tu motivación principal para vivir en el extranjero. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es? Y no es similar a los objetivos, que eso los vamos a hablar en el paso número 2. Este va más definido a lo que te mueve, a tu motor, lo que te inspira, lo que te motiva a seguir adelante. ¿Y por qué creo que es importante definirlo desde un inicio? Bueno, porque cuando nosotros vemos a otras personas que están viviendo en el extranjero, la verdad es que tendemos mucho a idealizar la situación, el vivir en otro país, el vivir en otra ciudad, hablar otros idiomas, explorar, viajar, etc. Y la verdad es que sí es todo eso, es muy padre y aprendes mucho tanto de ti mismo como de otras culturas. Pero la verdad es que tiene periodos que son muy desafiantes, muy difíciles, muy emotivos también, en donde a lo mejor extrañamos nuestra familia, nos sentimos desconectados de nuestra comunidad, o a lo mejor estamos atravesando problemas económicos o que nos está costando conseguir trabajo. Bueno, esos momentos que son difíciles van a llegar y es sí o sí de que van a llegar. Entonces, por eso es importante definir desde un inicio cuál va a ser tu motivación o tu motor que te va a permitir que en esos momentos difíciles donde las cosas se pongan grises y que digas, no, ¿qué hice? Hice lo correcto, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, te va a permitir esa motivación, te va a permitir seguir adelante. Entonces, bueno, si por ahí tienen una libretita por ahí, a lo mejor en el paso número 1 pueden apuntar qué es lo que les motiva. Y bueno, como aquí estamos para compartir experiencias, me gustaría compartirles desde mi punto de vista cuáles fueron las motivaciones o bueno, mi motivación principal que me llevó a vivir en el extranjero. Y a lo mejor si actualmente ahí en la libretita no sabes qué poner, o sea, no sé que quiero ir a vivir en el extranjero, pero realmente no sé qué es lo que me está motivando. Bueno, a lo mejor al compartirte mi experiencia vas a encontrar un poquito más de claridad en cuál es esa motivación que te está llevando a tomar la decisión de mudarte a otro país. Bueno, pues para compartirles de mi experiencia personal, la verdad es que se remonta a hace muchos años y no fue muy claro para mí esa motivación hasta yo creo que ya viviendo como unos 4 años en el extranjero es cuando dije, de hecho yo ya tenía esa motivación desde hace mucho tiempo y no me había dado cuenta. Y es que mi motivación, mi motor principal siempre ha sido la curiosidad. Y digo que nació desde hace mucho tiempo porque recuerdo muchísimo como las experiencias que yo vivía con mi familia, que la verdad le agradezco mucho a mis papás que de repente viajábamos en México, era muy común que viajáramos en coche en México, ya fuera por las vacaciones de la escuela, nos íbamos por ahí a la playa o a acampar o a lo mejor nada más simplemente a visitar algunas de las ciudades o pueblos aledaños a donde nosotros vivíamos. Entonces la verdad es que recuerdo muy
bien el planear esos viajes juntos con la familia, el experimentar ver los paisajes en la ventana del coche, y el sentimiento de regresar. La verdad es que yo me sentía muy energizada, me sentía llena de energía, sentía que el hecho de haber cambiado mi rutina por un día, 2 días, una semana, me había llenado de energía, me había como que vuelto a sentir motivada, incluso a sentirme más creativa para cualquiera que fueran mis proyectos en ese entonces. Entonces, desde ese entonces me acuerdo que yo tenía mucha curiosidad por ver otras cosas diferentes a mi día a día, diferentes a mi ciudad. Entonces, esos fueron como los primeros indicios de esa curiosidad intrínseca que yo tenía. Y la segunda ya después, ya vino ya cuando yo estaba un poquito más grande y esa curiosidad luego platico mucho con mi mamá y le da risa porque ella también se acuerda de verme, que yo estaba viendo algunos videos en los inicios de YouTube en un canal que se llamaba Mexicanos en el extranjero. A lo mejor algunos de ustedes que se encuentran viviendo en el extranjero, que a lo mejor andan por la misma edad que yo, se acordarán de ese canal en particular, pero bueno, si no han tenido la oportunidad de ver esa joya un poquito arcaica, la verdad es que no recuerdo si era un canal de YouTube o si era destinado principalmente a la televisión, porque era como la manera en que estaba estructurado el episodio era como más para la televisión. No sé, por ahí me comentan si alguien lo ha visto, pero si desean verlos, de hecho actualmente todavía se encuentran ahí disponibles en YouTube. Creo que son en total 12 episodios y bueno, para los que no han tenido la oportunidad de verlos, en el episodio lo que pasaba era de que entrevistaban a 2 mexicanos que se encontraban viviendo en el extranjero. Y el episodio, bueno, lo dividían en 2 partes. La primera parte era una entrevista al mexicano o mexicana para preguntarles un poquito más acerca de ellos, qué fue lo que los motivó a vivir en el extranjero, cuánto tiempo llevaban viviendo en ese lugar, a qué se dedicaban. Y la verdad era súper interesante ver pues los diferentes tipos de vidas, trabajos que tenían los mexicanos en el extranjero y cómo había evolucionado su vida desde el momento en que llegaron hasta ese entonces, porque había mexicanos que llevaban 5 años ahí, pero también había mexicanos que llevaban ya 20 años en el extranjero. Y la segunda parte del episodio era Te invito a conocer mi barrio. Y en esa parte los mexicanos, bueno, nos daban como un paseo, tanto por su barrio como la ciudad en la que vivían. Y también súper interesante, te platicaban más como, no tanto de historia, sino el sentimiento que ellos tenían al vivir ahí. Entonces era muy interesante los datos curiosos que compartían e incluso hasta nos llevaban a pasar una noche sí, a cenar con sus amigos y compartían más como realmente de su vida diaria. Y ahí es cuando yo me di cuenta que aparte de viajar, que como ya les comenté desde chica, me encantaba ver nuevos lugares, me encantaba sí, el cambio. Me di cuenta que yo tenía como una curiosidad, más allá de viajar, de vivir la experiencia de estar en una ciudad diferente o de realmente vivir la experiencia de ser un nativo de ese lugar o como si yo fuera un local, pues. Entonces, por esa razón es porque empecé a pensar, no sé, me gustaría más que hacer un viaje a otro país, realmente vivir la experiencia de permanecer ahí un año y ver qué es lo que se siente el vivir en otra ciudad. Entonces, bueno, esa fue mi motivación, simplemente la curiosidad y yo creo que en base a mi historia a lo mejor a ustedes les surge algo de su niñez o de su vida actual que digan, esto es lo que me está motivando a vivir esa experiencia, así que bueno, espero que los haya ayudado a llenar esa primera parte. ¿Cuál es tu motivación para vivir en el extranjero? Y con eso vamos a pasar al paso número 2 que yo seguiría para decidir mi primer destino para vivir en el extranjero, y ese es definir tus objetivos. Y bueno, con los objetivos me refiero
a qué es lo que quieres lograr mientras te encuentras viviendo esa experiencia, ya sea que sean 6 meses, que sea un año, que sean 2 años. ¿Cuáles son los objetivos que quieres lograr con esta experiencia? Pueden ser objetivos profesionales o personales. Y bueno, para entrar un poquito más a detalle a qué me refiero con este tipo de objetivos, bueno, en cuestión de los objetivos profesionales, pueden ser varios, puede ser que a lo mejor a través de estudiar un posgrado o estudiar un intercambio universitario, a lo mejor te va a permitir en un futuro acceder a mejores oportunidades laborales. Puede ser que estudiando o mejorando el idioma inglés o un idioma en particular, que bueno, el inglés es el de cajón, te vaya también a ayudar a acceder a mejores puestos en tu ámbito laboral. O puede que si ya te encuentras trabajando y quieres tener una experiencia profesional internacional, bueno, a lo mejor al tener esa experiencia profesional internacional, igualmente te va a ayudar a obtener mejores oportunidades laborales tanto en tu país como en otros países, si eso es como lo que buscas también. Y en cuanto a objetivos personales, yo definiría como cualquier cosa que tú quieras mejorar de ti mismo al vivir esta experiencia. Puede ser que sea la primera vez que vayas a vivir fuera de tu ciudad o incluso fuera de tu país, quieres saber qué es lo que se siente ser independiente o salir un poco de tu zona de confort, conocerte un poco mejor o a lo mejor reinventarte. Incluso puede ser llenar tu libro de viajes también, ¿por qué no? Cualquier objetivo personal que tú tengas en relación a esta experiencia, bueno, velos anotando por ahí. Y si te sirve como un poquito de inspiración, te puedo compartir un poquito de lo que yo tenía en mente o cuál fue mi lógica al comenzar a investigar algunos de los destinos para vivir en el extranjero. Y bueno, desde mi punto de vista, lo que pasó, ya para platicarles un poquito de mi proceso, bueno, cuando yo tomé la decisión de vivir en el extranjero, en un inicio la verdad es que yo tenía en mente como un objetivo profesional, que era el posiblemente acceder a mejores oportunidades laborales al estudiar un posgrado en el extranjero, que esta es una de las opciones más comunes que yo he escuchado de chicos que se quieren ir a vivir al extranjero o quieren vivir esa experiencia, pero sin como tomar mucho riesgo, porque saben que si, por ejemplo, terminan ese posgrado, sí o sí van a tener mejores oportunidades de regreso a México, o bueno, al menos esa es mi idea. O incluso si desean quedarse en el destino, en el otro país en el que están viviendo, al estudiar un posgrado, pues hay más oportunidades de que puedan pasar de una visa de estudiante a una visa de trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, esa fue una de las primeras opciones que yo tomé. Ya platicándoles un poquito más acerca de mí, yo en ese entonces era maestra de preescolar porque ese era mi grado. Y yo quería estudiar un posgrado en, obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero según lo que yo recuerdo, como la eminencia del sistema educativo en ese entonces, bueno, siempre ha sido España, tienen muchos métodos educativos que se originaron ahí. Entonces, bueno, en relación a preescolar, hablando individualmente de la educación preescolar, entonces, bueno, yo quería estudiar un posgrado en España, que bueno, ya les platicaré después de todo mi proceso de transformación profesional, porque en ese entonces yo era maestra, pero paréntesis aquí, actualmente me encuentro trabajando como diseñadora de producto. Y bueno, esa es una historia bastante interesante también que merece su episodio completo, así que bueno, lo dejaremos para de futuros episodios. Pero bueno, entonces en ese momento quería estudiar un posgrado en España. Investigué varias escuelas, como yo ya no me encontraba estudiando la universidad, lo más lógico para mí era acceder a una universidad privada.
en España. Estuve investigando y claro que había de hecho posgrados, diplomados muy interesantes de un año y medio, que la verdad es que me hubiera encantado en ese entonces estudiar, pero lamentablemente mis recursos no eran suficientes como para pagar el posgrado, que en ese entonces la verdad es que no recuerdo, pero posiblemente estaban como en 10,000 euros. Bueno, no recuerdo muy bien, pero algo por ahí, más obviamente el dinero que yo necesitaba para mantenerme mientras estaba estudiando el posgrado. Entonces la verdad es que las cantidades de dinero eran muy grandes para mí, yo no tenía los ahorros suficientes y pues bueno, eliminé esa opción. Sin embargo, he escuchado de muchas otras personas que han podido acceder a posgrados gracias a becas. Entonces, bueno, en futuros episodios también les estaré compartiendo algunas opciones que ustedes pueden contemplar si quieren acceder a becas, porque también las becas dependen mucho de lo que estás estudiando o en qué trabajas. Entonces, bueno, obviamente sí merece también un episodio completo y bueno, ya les estaré compartiendo más información acerca de eso. Pero bueno, en mi caso en particular no aplicaba la beca, no tenía recursos suficientes para pagarme un posgrado. Entonces, como segunda opción o objetivo profesional, contemplé el estudiar el idioma inglés, mejorar mi idioma inglés para poder después, regresando a México, acceder a mejores oportunidades laborales. Y siento que la verdad es una muy buena opción si este es uno de tus objetivos. El estudiar inglés siempre te va a ayudar a acceder a mejores trabajos, mejores empleos, incluso cambiar o incluso o posiblemente hasta obtener un mejor salario. El inglés te va a ayudar definitivamente. Y bueno, como les comento, en mi caso era la educación. Yo pensé a lo mejor en la posibilidad de regresar y ser maestra de inglés o trabajar en una escuela privada internacional, pero también he conocido amigas que tuvieron la oportunidad de estudiar en el extranjero inglés, regresaron y en su regreso tuvieron acceso a mejores oportunidades laborales gracias a que mejoraron su idioma de inglés. Entonces, bueno, esa es una muy buena opción a considerar. Y bueno, esa es la opción que yo consideré entonces, no el posgrado, entonces a lo mejor mejorar mi inglés. Y bueno, mejorar el inglés yo lo vi de dos maneras diferentes. Una, o estudiando un certificado, estudiando el idioma inglés en una escuela, o simplemente accediendo a trabajos en el extranjero en un país de habla inglesa. Y bueno, ya les comentaré también más adelante en que uno de los factores principales a tomar en cuenta cuando uno se muda al extranjero es la visa. Y bueno, ahí me di cuenta que lamentablemente por el ámbito en el que yo estaba trabajando en ese entonces, que era el educativo, era muy difícil para mí acceder a una visa de trabajo. Por lo tanto, pues mi única opción era el estudiar un certificado de inglés. Y en cuestión de precios, bueno, también les comento que son bastante accesibles dependiendo de tu destino final. Bueno, van a variar en precios, también van a variar de acuerdo a cuánto duran y qué tienes permitido hacer en el país mientras estás estudiando. Pero bueno, en cuestión solamente económicos se me hace una muy buena opción. Y bueno, para pasar al siguiente, que son los objetivos personales, hablando individual, hablando solamente de mí, bueno, en mi caso yo quería tener la experiencia de vivir en otro país, ponerme a prueba. En ese entonces, bueno, cuando yo me mudé aún seguía viviendo con mis papás, entonces, bueno, la verdad es que me fui por la experiencia 100% así de, bueno, primera vez que vivo fuera de casa de mis padres y aparte de eso en un país que no conozco. Entonces, bueno, la verdad es que en cuestión de riesgos y salir de mi zona de confort definitivamente fue una muy buena prueba. Pero bueno, ese es uno de los objetivos que yo quería lograr. Quería también lograr llenar mi libro de viajes, porque no estaba muy interesada de conocer los principales lugares turísticos en Europa.
Y por esa razón también elegí Irlanda como mi destino final, porque como Irlanda se encuentra en Europa, está muy cerca de otros países y bueno, es muy fácil de en un fin de semana o a lo mejor unos 3 días puedes ir fácilmente a otro país. Entonces bueno, la verdad es que Irlanda en cuanto a mis objetivos profesionales y personales era muy buena opción. Y bueno, entonces ese es el paso número 2 que yo les sugiero que tengan bien definido qué es lo que quieren lograr mientras se encuentran viviendo en el extranjero durante 6 meses, 8 meses, un año, qué es lo que quieren lograr. Y bueno, ya en base a eso a lo mejor pueden hacer investigaciones en internet acerca de algunos lugares que vayan de acuerdo a sus objetivos. Y ya por último vamos a pasar al paso número 3, que es el que te va a ayudar de pasar de una lista ya, a lo mejor dependiendo, de acuerdo a tus objetivos, pues vas a empezar a hacer una lista ya como de 10 países o bueno, dependiendo. Pero ya en el último paso vamos a definir, vamos a hacer de esa lista de 10 o 15 una lista de 1 o 2. Y bueno, ya que tienes definido qué es tu motivación principal para vivir en el extranjero, cuáles son los objetivos que quieres lograr mientras estás viviendo esta experiencia, bueno, el punto número 3 es uno de los más importantes también, que es al tomar en cuenta algunos factores externos que van de acuerdo a cada país que estés considerando. Entonces, por ejemplo, si ya estás considerando a lo mejor realizar un estudio, un intercambio universitario o quieres a lo mejor investigar cuáles son tus posibilidades para obtener un trabajo en el extranjero, bueno, lo que tienes que considerar son los siguientes. El número 1, el que es el menos padre de todos, el más estresante, los aspectos legales, que son los visados. Y bueno, nosotros la verdad es que cuando uno se encuentra obviamente viviendo en tu país no te das cuenta de todo esto, de las visas, etcétera. Y aparte porque generalmente, bueno, agradezco mucho ya hablando con otras amigas de otros países en Latinoamérica. Bueno, afortunadamente nosotros los mexicanos podemos entrar de turistas a muchos países. Estados Unidos obviamente no es uno de ellos, pero tenemos la fortuna de acceder a muchos países sin necesidad de visa y podemos permanecer de turistas como, bueno, puede variar 3, 6 meses, un mes, dependiendo del país, la duración es diferente. Pero bueno, ya cuando uno quiere permanecer más de 3, 6 meses en un país determinado, entonces es cuando se empieza a complicar y es cuando tienes que tomar en cuenta el tipo de visa al que vas a aplicar. Entonces, generalmente cuando quieres estudiar es bastante fácil porque ya sea que estés, como te comento, haciendo un intercambio universitario o que estés estudiando un posgrado o que a lo mejor estés estudiando un idioma, generalmente ese tipo de visa es una visa de estudiante. Y dependiendo del destino, habrá visas que serán solamente de estudiante o habrá otro tipo de visas que te permitirán trabajar mientras estás estudiando en el país. Entonces, bueno, eso es algo que tienes que tomar muy en cuenta y también el tipo de visa que vayas el tipo de visa a la que vayas a aplicar, bueno, también va a depender mucho de tus necesidades individuales. ¿Y a qué me refiero? Que, por ejemplo, si estás estudiando o estás pensando en realizar un intercambio con una beca, bueno, lo más probable es que ya cuentes con recursos económicos y por lo tanto no requieras como trabajar en el país para poder solventar tus gastos. Sin embargo, ya cuando vas, por ejemplo, como yo, que yo me fui como estudiante de idioma, entonces la verdad es que yo iba solamente con lo que te piden en un inicio, que es, creo que son ahorros para mantenerte los primeros 3 o 6 meses, no recuerdo muy bien, pero bueno, venía con ahorros para mantenerme los primeros meses. Y ya después yo tenía que trabajar definitivamente sí o sí para poder continuar solventando mis gastos. Entonces, por esa razón, para mí era muy importante donde quiera que fuera, el poder yo trabajar al mismo tiempo, por ende, conseguir una visa que fuera tanto de estudiante como de trabajador.
Y bueno, ya si también no quieres estudiar algo y quieres como aventarte a la posibilidad de conseguir una visa de trabajo, claro que se puede, no es imposible. Y bueno, vas a tener que investigar, dependiendo a los distintos destinos, cuáles son las carreras que son más requeridas en ese país. También creo que la verdad es que no tengo muchos amigos en Canadá. Me interesaría saber, pero sí he visto bastantes conocidos que se han ido a Canadá como ingenieros. Entonces yo como que tengo ahí esa teoría de que, por ejemplo, en Canadá hay como mucha necesidad de ingenieros. Entonces, bueno, no sé, por ahí me platican en los comentarios. Y bueno, el siguiente, entonces, bueno, ya los aspectos legales. El otro factor a considerar sería el idioma. Y bueno, eso obviamente va ligado a si estás estudiando algo o si vas a trabajar, pues obviamente es importante que te sepas defender en el idioma, en la lengua local. Entonces, bueno, el idioma es muy importante considerarlo. No se confíen. A mí me pasó que en México yo pues creía que tenía un buen nivel de inglés, pero ya una vez que llegas y hablas con gente local, no hay subtítulos. Entonces, la verdad es que sí es importante que tengan un buen nivel del idioma local. El siguiente es el costo de vida y va obviamente relacionado también si ya sea la visa con el tipo de visa con el que te vayas, si cuentas con recursos o no. Bueno, es importante el costo de vida. ¿Por qué? Porque incluso si te vas con una beca, bueno, la beca te van a dar cierto presupuesto y es importante saber si te va a alcanzar o no, o vas a tener que trabajar horas extras para solventar gastos extras. Si te vas con una visa de estudiar idioma más trabajar, como yo, pero nada más cuentas con recursos suficientes para los primeros meses, bueno, ¿cuánto tiempo te va a durar como los ahorros con los que vas a llegar? Entonces es importante tomar eso en cuenta. Y lo mismo si te vas con una visa de trabajo, a lo mejor al principio pues vas a tener que rentar un departamento y hay que dar como un depósito, etcétera, etcétera. Entonces es importante que investiguen el costo de vida, ya sea que investiguen, por ejemplo, los precios de las rentas, los precios de hacer el súper, transporte. Es uno muy importante. Por ejemplo, aquí en Londres es donde uno de los mayores gastos es el transporte público. Entonces, bueno, investiguen por ahí el costo de vida. Entonces ya les comenté visas, idioma, costos de vida y por último la comunidad. Y para mí este es uno que con el tiempo le he dado más importancia, y es porque entre más comunidad haya, es más posible que vayas a conseguir tanto apoyo emocional o incluso apoyo para conseguir trabajos. Yo recuerdo muy bien cuando recién me mudé a Dublín, Irlanda, el hecho de que la comunidad mexicana y latinoamericana apenas estaba creciendo, me permitió acceder a oportunidades laborales gracias a que una amiga me recomendó o cosas así. Entonces la comunidad es algo muy importante y bueno, si quieren investigar también en cuanto a la comunidad de los posibles destinos que están considerando, bueno, un buen lugar para buscarlo es en los grupos de Facebook. Ahí pueden investigar, por ejemplo, mexicanos viviendo en Londres, mexicanos viviendo en Berlín, etcétera, etcétera. Y incluso pueden hacer preguntas con anticipación acerca de su viaje, para empezar a preparar su viaje o para saber un poquito más acerca de cómo se siente la comunidad en ese lugar. Y bueno, saber si les gusta o no, y tomar la decisión final de si ese es el lugar para ustedes. Bueno, y como último factor, aparte de la comunidad, yo consideraría también el hecho de si conocen a alguien ahí o no. Y esto también es muy importante. La verdad es que, bueno, no todos contamos con la fortuna de ya conocer o tener un amigo o un familiar que viva en el extranjero, en específico en el destino en el que estamos pensando, pero la verdad es que para mí es uno de los factores que también yo consideraría, porque en caso de que a lo mejor se les atore algo o quieran como pedirle ayuda a alguien de confianza, bueno, el hecho de conocer a alguien en el lugar siempre va a ser como un extra plus. Y bueno, con eso terminamos nuestra lista de 3 pasos a seguir para decidir tu primer, segundo o tercer destino para vivir en el extranjero.
Para recapitular, el número 1 es definir qué es lo que te motiva a vivir esta experiencia. Número 2, cuáles son los objetivos que quieres lograr mientras vives en el extranjero. Y número 3, cuáles son los factores específicos a tu destino que tienes que considerar antes de tomar la decisión y definir el destino final. Y bueno, antes de cerrar el episodio me gustaría de hecho compartirles un poquito más acerca de, en base a estos 3 pasos a seguir, cómo es que yo decidí en Irlanda como mi primer destino para vivir en el extranjero. ¿Por qué Dublín? La verdad es que ahorita ya se volvió un poquito más común, es más famoso Dublín, pero en ese entonces no mucha gente sabía acerca de Dublín, Irlanda. Y bueno, entonces les quiero compartir mi experiencia personal, cómo fue que yo hice match entre todos estos pasos y cómo fue que Irlanda fue ese número 1 para mí. Y si lo recomendaría para personas que están considerando mudarse al extranjero actualmente o mudarse a otro país, sí lo recomendaría el día de hoy. Y bueno, en mi caso en particular ya les compartí un poquito más acerca de por qué Irlanda era como un buen match para mis objetivos profesionales y personales. Profesionales, bueno, la verdad es que como es una ciudad capital, hay muchas oportunidades laborales, hay muy buenas escuelas, hay muchas oportunidades de trabajo de todo tipo, tanto más profesionales como trabajo un poquito más informal, que era lo que yo estaba apuntándole, porque como les comento, mi idioma del inglés era bueno, pero no sabía si iba a poder acceder a trabajar en ese entonces, que les comento, yo era maestra. Pues obviamente no había mucha seguridad del hecho de que iba a llegar y primer día y vamos a aplicar a trabajos de maestra. Obviamente que lo hice, pero también era realista de que a lo mejor en un inicio iba a tener que trabajar en otro tipo de trabajos y bueno, así fue. Entonces, en cuestión de lo profesional era muy buena opción. En cuestión de los objetivos personales también era muy buena opción. Como ya les comenté, yo tenía el objetivo de visitar otros países aledaños y la verdad es que Irlanda pues estaba bien colocada como para permitirme el hecho de que en un fin de semana o durante mis vacaciones yo pudiera fácilmente ir a visitar otras ciudades y cosas así. En cuanto a los factores que son los que les comenté ya al final, bueno, el idioma, yo quería mejorar mi nivel de inglés, pero ya me manejaba muy bien en el inglés, entonces el idioma era un sí para mí, que bueno, ya les contaré en un episodio dedicado solamente a Dublín, Irlanda, algunas historias graciosas acerca del inglés en Irlanda, que quien vive en Irlanda sabe de lo que estoy hablando, pero bueno, en cuanto al idioma, sí. Costo de vida en ese entonces, la verdad es que todavía se podía obtener algo decente en cuanto a renta, en cuanto a apartamento. Había muchos estudiantes compartiendo departamentos, entonces yo sabía que iba a ser fácil para mí el encontrar con quien compartir un departamento y bueno, yo sé, por ahí he escuchado que últimamente la situación ha cambiado, que se ha vuelto un poquito más difícil el conseguir un cuarto en un apartamento compartido. Por ahí compártanmelo en los comentarios si se encuentra viviendo en Dublín. Pero bueno, en ese entonces, en cuanto al costo de vida, era posible obtener un buen lugar donde vivir y relativamente, ya les contaré. Y en cuanto a en los salarios y el costo de vida, como que era un buen balance. O sea, sí ganabas lo suficiente como para poder pagar tu despensa, tu transporte e incluso ahorrar un poquito e incluso, ¿por qué no salir con los amigos? Para todo alcanzaba. Y en cuanto a la comunidad, en ese entonces también, como ya les comenté, la comunidad era pequeña, todavía apenas estaba creciendo, entonces la verdad es que yo tengo muy buenos amigos que conocí mexicanos allá o latinoamericanos y bueno, en ese entonces la comunidad estaba apenas creciendo. Entonces, en cuestión de todo, y en cuanto a visa, obviamente que no se me olvide, había muchas posibilidades de visa, pero para la mía, que era principalmente el conseguir una visa de estudiar el idioma y trabajar, Dublín también era un sí o sí.
Y bueno, ya para cerrar, si recomendaría Dublín, Irlanda como el destino a alguien que recién está considerando mudarse al extranjero, mi respuesta es sí. Y sí, porque la verdad es que como que Dublín tiene un buen balance en el hecho de que es una capital, pero es una capital relativamente pequeña en comparación a otros países. Y por ejemplo, a lo que me refiero es de que yo actualmente, como les comento, me encuentro viviendo en Londres, que es la capital, pero el espacio geográfico entre lo que es Dublín y aquí Londres es muchísimo. Entonces la verdad obviamente hay más cosas que hacer, hay muchísimas más oportunidades laborales, pero siento que para una persona que recién va a mudarse al extranjero por primera vez, el hecho de que sea una capital pero chiquita te permite mucho más en cuestión de transportarte de un lado a otro, como que conocer la ciudad, sentirte menos como abrumado con el tamaño enorme de la ciudad, pero sin sacrificar todos los beneficios que una ciudad capital te da, como por ejemplo las oportunidades laborales, los vuelos a otros países y cosas así. Entonces, la verdad yo siento que sí tiene un muy buen balance entre ser una ciudad capital no tan grande y aparte de eso, la verdad es que a mí la gente irlandesa se me hace de los extranjeros más amigables que existen. Bueno, ya quien conozca algún irlandés por ahí me comentará qué es lo que piensan, pero la verdad es que siempre me parecieron muy amigables, te hacían sentir muy bienvenido a pesar de que fueras un extranjero. Entonces, eso también era un plus. Ya les digo, por ahí me comentan, me dejan sus opiniones en los comentarios si esa situación sigue siendo la misma. Y como les comento también, obviamente que Dublín, Irlanda merece un episodio completo. Entonces espero que ahí nos acompañen en los siguientes episodios donde les estaré platicando más acerca de mi experiencia estudiando inglés y trabajando en Irlanda. Entonces, bueno. Con eso cerramos el episodio del día de hoy. Espero que hayan disfrutado y que ya tengan un poquito más claro cuáles son los pasos que tienen que seguir para poder definir su primer destino para vivir en el extranjero. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Espero que nos acompañen en el siguiente episodio y que tengan un muy bonito día. Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.